Hoy. Buen día, amados hermanos. ¿Cómo están? Buen día, amados. Vamos a hacer una oración. Vamos a a escuchar atentamente la voz del Señor en esta mañana. Nuestra esperanza es que Dios, a pesar de nuestras limitaciones, hable a nuestro corazón en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Santo Dios, alabado sea, Señor, para todo el siempre tu santo nombre. Oh Dios, en esta mañana lluviosa, nosotros entregamos, recomendamos nuestras vidas en tu mano, Señor. Habla a nuestro corazón. Usa, Dios, mi vida limitada para hablar a tus corazones, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, esté con nosotros del comienzo al fin de esta prédica, de este culto. Y alabado sea, Dios, tu santo nombre para todo el siempre. Amén. Amados, es una alegría muy grande poder predicar la palabra de Dios un día más. Y vamos a estar meditando, amados, en el Salmo 115. Así que invito a los hermanos que abran la preciosa palabra de Dios. Salmo 115. Y vamos a estar meditando juntos. Amén. Pueda hablar a nuestro corazón en esta mañana. Salmo 115. Leamos la preciosa palabra de Dios. No a nosotros, oh Jehová, párense por reverencia a la palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tiene boca, mas no hablan. Tiene ojos, mas no ven. Orejas tiene, mas no oyen. Tiene narices, mas no huelen. Manos tiene, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Gracias, hermano. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, ciertamente hay cosas en esta vida que son singulares de cada uno de ustedes, que son características, pueden tomar asiento, que son características individuales de cada uno de ustedes. Y hay otras cosas, amados, que hacen parte de nuestra naturaleza humana. ¿No? Desde la caída nosotros compartimos algunas características. Y una de esas características es la tendencia a sacar a Dios del trono de nuestro corazón y a poner cualquier otra cosa en su lugar. Pecado este llamado de idolatría. ¿No? Y este salmo, amados, es un pecado, es un salmo que habla sobre este tipo de cosas. Sobre el Dios verdadero y los ídolos. Sobre quién realmente gobierna nuestro corazón, si es el Dios único y verdadero
o hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa. Sea eso nuestras propias ideas, sueños, trabajo, familia y así por delante, ¿sí? Amados, es muy interesante cómo el Espíritu Santo de Dios ha organizado el salterio, los salmos. No fue, a veces nosotros vemos una cantidad enorme de salmos y pensamos que fueron poniendo de forma desorganizada, pero no. Los salmos fueron seguramente inspirados por el Espíritu Santo en el sentido de estructura. Y el Salmo 115, hermanos, hace parte de un grupo de salmos que se llama los salmos de aleluya. ¿Por qué? Porque poseen aleluya en algunas de sus porciones, sea en el comienzo, en el medio, en el fin. Y ese grupo está conformado desde el Salmo 111 al 117. Por ejemplo, en el Salmo 114 nosotros vemos cómo vemos la liberación del pueblo de Israel en el 114. Como Dios con mano poderosa ha sacado el pueblo del cautiverio en Éxodo 12, donde fue instituida la Pascua. Y la palabra aleluya es usada de forma primitiva, ¿no? La primera vez en ese contexto de liberación del cautiverio. Y amados, no pocas veces Israel ha abandonado al Señor por sus ídolos, ¿sí? Nosotros cuando leemos las Escrituras nos deparamos que muchas veces Israel ha abandonado al Dios verdadero, al único Dios que ha llamado, que lo ha sacado de la mano, con mano poderosa y brazo extendido, del poder de los egipcios. Está llevando a su tierra prometida y él empieza a adorar los dioses paganos de ciudades circunvecinas, ¿sí? Como por ejemplo el cautiverio babilónico, ¿no? Esos fueron llevados por sus propios pecados. Y también ya adoraron dioses sirios, por ejemplo. Y amados, en el Salmo 115, lo que vemos es la libertación del pueblo de Israel del cautiverio. Pero la pregunta que yo hago para empezar la idea de la idolatría es: ¿qué es lo que llevó al pueblo de Israel a ser entregado a otros pueblos? Y la respuesta, amados, a eso es la idolatría del corazón del pueblo. Amén. Su propio pecado, su propia idolatría ha hecho que Dios entregue su pueblo a otro pueblo, sean gobernados por sus ídolos y sus dioses y cosechen los frutos de este pecado. Amén. Y en este salmo nosotros vamos a volver a leer y se escucha mucho la palabra temor. Temor, los que temen a Jehová y confían en Jehová son protegidos por Él. Pero la pregunta que dejo a nuestros corazones es: amados, si es Dios que está en el trono de nuestro corazón, si nosotros tememos y confiamos en Jehová, ¿quién nos podrá hacer daño? Pero la pregunta opuesta es: si nuestra confianza, amado, está en cualquier otra cosa, ¿quién nos podrá proteger de la mano del Todopoderoso? Y como el Salmo introduce esta verdad, acompañen conmigo, amados. Versículo 1. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, amados. Esta es la propia esencia de la vida. ¿Cuál es la profundidad de nuestro corazón? ¿Dónde está arraigado nuestro corazón? ¿Qué es lo que motiva nuestros deseos? ¿Qué es lo que motiva nuestras decisiones? Amados, el deseo de glorificar a Dios debía ser la esencia y lo que gobierna nuestra vida, y no el deseo de glorificar a nosotros mismos. Como dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozarlo para todo el siempre. Y él sigue diciendo: no a nosotros, pero a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Amados, Israel está alabando al Señor en este salmo, porque Dios ha sacado ellos de la esclavitud, del cautiverio. ¿Y qué es lo que hizo eso? Fue por su obediencia,
fue por méritos propios que ellos llegaron a salir de eso, no, fue por la misericordia y por la verdad del mismo Dios. No a nosotros, oh Jehová, pero a tu nombre da glória. Amados, que nosotros empecemos a entender en el día de hoy que nuestra vida no tiene que ver con nosotros mismos, pero nuestra vida tiene que ver con glorificar al único y verdadero Dios. No fue por ese mismo motivo que nosotros fuimos creados, para rendir toda gloria y toda honra al Señor. Nosotros encontramos satisfacción en nuestros interiores haciendo este tipo de cosas y ni ningún otro. Amén. Predicador y escritor del siglo pasado, Matthew Henry, dice que todo lo que nosotros hacemos de bueno, amados, en esta vida es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Qué seríamos nosotros si la gracia de Dios se apartara de cerca nuestro, de nosotros, de nuestra vida? Y sigue diciendo que todo lo que poseemos de bueno en esta vida es por la misericordia de Dios. Amén. Acompanhen conmigo el versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Imagine Dios con mano poderosa y brazo extendido sacando el pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y después de desobediencia tras desobediencia, ellos son entregados, por ejemplo, al cautiverio babilónico. Y la gente mira y dice, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios tan poderoso que ustedes sirven, ¿dónde está ellos? ¿Dónde está Él? Y amados, la señal del juicio de Dios sobre su pueblo en ese contexto no es simplemente porque ellos no tienen en su momento algo para comer, algo para beber o trabajo, pero cuando Dios priva a su pueblo de la adoración que es propio y natural para el pueblo de Dios, eso también es un señal de juicio de Dios sobre ellos, porque eso es natural para su pueblo. Nosotros adoramos al Señor y solamente al Señor. Eso nos da placer, venir a la casa de Dios, a escuchar su palabra, a ser lleno de su presencia. Amén. Sigan conmigo el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Algunas verdades, amados, podemos extraer de esta declaración que Dios está en los cielos. Lo primero es que Dios tiene dominio y gobierno sobre todas las cosas. No hay nada que pase en tu vida, de más grande a la más pequeña, que Dios se esté olvidado. Dios sabe cada detalle que pasa en la vida de ustedes y Dios es soberano. Y no solamente gobierna los detalles de mi vida, pero gobierna todas las cosas con mano poderosa, porque Él está en los cielos. La otra verdad, amado, es que Dios está en otro lugar. Dios está en los cielos, Él es majestuoso, es perfecto, es santo. Nosotros somos acá de la tierra. Que empecemos a tener real temor. Vivimos en un tiempo donde el temor se ha alejado de las personas. Nosotros hablamos de Dios como si Él estuviera al lado nuestro, como si yo hablo con el hermano Gabriel, con la mayor naturalidad, oro a Dios como si fuera un amigo mío. Que nosotros quebrantemos en oración y tengamos al Señor como nuestro amigo, porque en las oraciones Dios no quiere que seamos duros y computadorizados. Dios es nuestro amigo, pero nosotros tememos al Señor, somos criaturas de Él. Amén. E outra verdade que podemos sacar desta declaração que Deus está em los cielos é que los cielos, amados, es el fin último. Nuestra tendencia natural es mirar la naturaleza y las cosas de este mundo y aferrarnos a ella, pero nosotros viviremos eternamente en los cielos con Él. Amado, ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestras miradas? ¿Quién son los ídolos que levantamos adentro de nuestros corazones? Que nos hace aferrarnos tanto a este lugar, a vivir tomando nuestras decisiones, y lo que motiva la profundidad de nuestros corazones
que está aferrado en realidad a la profundidad de nuestros sueños, lo que queremos ser de nuestras vidas, para quién es, cuáles son los talentos que Dios te ha dado en el día de hoy, desde tu nacimiento, que vos reconoces con claridad para quién son. Amados hermanos, si nosotros usamos de lo que fue providenciado por Dios, el fin principal, usamos de la providencia esa para nuestro propio regocijo, nosotros estamos glorificando a nosotros mismos. Nosotros estamos adorando a las cosas que Dios ha providenciado, prostrándonos delante de estas cosas. Pero si Dios agarramos la providencia, amado, si nosotros agarramos la providencia y usamos para la gloria de Dios, estamos usando para el fin que fue creado y el fin que fue dado, porque todas las cosas que nosotros tenemos vienen del alto y es para Dios. Amén. Y en ese texto dice, todo lo que quiso ha hecho. En portugués dice, todo lo que hace, todo hace como le agrada. Eso era el mensaje de los profetas, ¿no? Dios te ha sacado con mano poderosa, ha disciplinado tu pecado, por tu propio pecado has padecido todo esto. Pero Dios no se ha olvidado de ustedes. Si ustedes fueron al cautiverio porque Dios ha permitido, y hasta en el cautiverio la mano del Señor es soberana y poderosa, el Señor restaurará la suerte de su pueblo. Como dijo a Job, cuando yo lancé los alicerces y los fundamentos de esta tierra, ¿dónde estabas? Amados, Dios hace todo lo que le agrada y eso debe confortar nuestros corazones en los días difíciles. ¿Cuántos son los días difíciles que atravesamos en esta vida, oscuros? Él hace todo lo que le agrada. Y su voluntad es perfecta, santa y agradable. Amén. Aferrémonos en este Dios poderoso, nosotros podemos confiar en Él. Versículo 4, acompañen, amados hermanos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Amados, presten atención en esta porción del mensaje. Nosotros no podemos ver, amados, el Señor de ninguna manera. ¿Alguno acá ya vio la faz del Dios Todopoderoso? Seguramente nosotros no soportaríamos verlo faz a faz. Moriríamos si nos deparáramos con su gloria. Pero veces tras veces, amados, podemos ver con nuestros propios ojos su mano invisible, providenciando nuestras necesidades, hablando a nuestros corazones a través de su palabra. Palpamos con nuestras manos sus disciplinas cuando necesitamos ser corregidos por nuestros propios pecados a través de la providencia cotidiana. Por más que nuestros ojos, amados, puedan ver y crear infinidades de ídolos, ninguno es digno de retener nuestra confianza. Ninguna profesión, ninguna estabilidad financiera, ninguna idea, nada que nos aferramos a esta vida puede retener completamente nuestra confianza. Ninguno de esos ídolos tiene vida en sí mismo. Y en este punto, amados, yo quería separar una breve porción para que hablemos un poco sobre la idolatría. Ese pecado que nosotros no lo conocemos muchas veces y que nosotros tenemos la tendencia de pensar que es algo externo, ¿no? Involucrado en alguna religión, a producir imágenes externas y prostrarnos delante de ellas. Pero en realidad, amados, la idolatría es un pecado interno de mi corazón. Ella es producida dentro mío y exteriorizado de diferentes maneras. Yo quería darles un ejemplo breve. No me acuerdo muy bien de los detalles, pero yo leí un libro que el escritor daba un ejemplo. Y yo puedo aplicar este ejemplo acá para que ustedes entiendan las raíces, la dinámica de la idolatría. Imaginen un hombre que quería agradar mucho a su esposa
Y él pensó, no, pasó por un local de cortinas y dijo, no, voy a comprar esta cortina porque en mi casa va a quedar hermosa. Y voy a hacer una sorpresa a mi esposa. Entonces, el inteligente hombre, ¿qué pensó? Compró la cortina, puso la cortina y dijo, voy a cambiar también el color de atrás de la cortina porque no quedó muy bueno. Eligió el color y lo puso. Y inocentemente quiso hacer una sorpresa a su esposa. La esposa llega del trabajo y él dice, calladito, la esposa nota el cambio, ¿no? Pero su reacción no fue algo muy agradable, ¿no? Puso mucha expectativa para poca cosa. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Cambiaste la cortina? Sí, mi amor, cambié la cortina. Y la reacción no era lo que él esperaba. Pero el color no podrías haber puesto ese, creo que quedaría mejor. Listo. La reacción del marido, ¿qué fue? Pasó 2 días sin hablar con la esposa. ¿Realmente quería este hombre agradar a su esposa? ¿Quién quería agradar a él con todos estos cambios? Amados, quien estaba sentado en el trono de su corazón era él mismo. Él quería recibir elogios por lo que hizo. El ídolo final de esta situación revelado en su corazón era él. Y eso fue revelado por ídolos menores. O sea, la necesidad de reconocimiento por parte de la esposa, por ejemplo, hasta que llegue al ídolo mayor que era él mismo. Entonces les di ese ejemplo para que nosotros, por lo menos, amados, tengamos en mente y guardemos en nuestro corazón las raíces de la idolatría y pasemos a estudiar con más profundidad este tema. Desde la caída en el Edén, amados, nosotros empezamos con la tendencia esa que ya dice, de sacar a Dios de su trono y poner cualquier otra cosa. ¿Qué puede ser un ídolo? Mis hijos, mi esposa. Cuando los pongo, como predicó, creo que en el último culto, el pastor Rubens. Cuando yo valoro a mis hijos y mi esposa más que a Dios, yo estoy idolatrando a mis hijos. Yo estoy haciendo de la herencia del Señor un ídolo. Pero en nuestro corazón, amados, nuestro corazón fue hecho para adorar solamente a Dios. Desde la caída nosotros empezamos a querer adorar y a llenar este espacio con todo lo que podés imaginar. Y obviamente vamos a frustrarnos, porque naturalmente fuimos hechos para adorar a Dios. Acompáñenme. Y ¿qué tiene que ver esos ídolos que son creados en nuestra mente, en nuestro corazón, hechos por nuestras manos? Ellos se revelan en algunas dimensiones. Por ejemplo, nuestra confianza. Un ídolo tiene a ver con nuestra confianza, la fe. El fundamento de la fe, que es confiar. Entonces les pregunto, ¿nosotros hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en quién? Eso es algo muy, muy escondido adentro de nuestro corazón, pero que se revela de muchas maneras. Confiamos en el dinero. Confiamos en los muchos estudiantes de medicina que están solos en esta ciudad. Confiamos 100% en la cercanía de nuestros familiares. No que eso sea malo en sí mismo, obviamente no, amamos nuestros familiares, pero somos plenos y completos, confiamos en esta presencia. ¿O estamos plenos y completos como estamos en la mano de Dios Todopoderoso, haciendo su voluntad donde sea? Nuestro corazón, amado, como dice Juan Calvino en sus institutas, se convirtió en una fábrica perpetua de ídolos. Entonces nos corresponde examinar a cada día, a través de las escrituras, de la oración, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Porque Dios no va a dividir nuestra alma y nuestra vida con otro, amén. Vamos a seguir con este pantallazo general el texto. Versículos 5 al 7 dice: ellos tienen boca, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Amados hermanos, los ídolos tienen boca, pero no pueden bendecir a ninguno de ustedes.
Ellos tienen ojos, pero cuando ustedes están necesitados y prostrados delante de Él en oración, ellos no pueden verte. Ellos tienen orejas, pero no pueden escuchar las súplicas y las oraciones de cada uno de ustedes, porque ellos no tienen vida en sí mismos. Ellos tienen narices, pero cuando ustedes sacrifican a ellos su confianza, cuando ustedes depositan en sus pies todo lo que ustedes tienen, ellos no pueden recibir la adoración de sus corazones. Ellos no hablan. ¿Cómo podrán direccionar a cada uno de ustedes cuando las decisiones difíciles de la vida baten en su puerta? El dinero puede hacer esto. Los objetivos profesionales de ustedes pueden hacer esto. ¿Qué idea que ustedes construyeron en su mente puede hacerlo? ¿Qué objetivo profesional puede garantizar tu seguridad en esta vida? Versículo 8, amados. Semejante a ellos son todos los que los hacen, y cualquier que confíe en ellos. ¿Qué es lo que pasa con mi vida cuando yo confío en cosas que no tienen vida en sí mismo? Yo empiezo a conformarme, a asemejarme a ellos. ¿Cómo yo podré alabar al Señor cuando esté en el culto público, cuando esté en los cultos domésticos en mi casa, si confío en una cosa que no tiene vida? No podemos hablar lo que glorifica a Dios, amados. No podemos ofrecer a Dios un culto agradable cuando nuestro corazón está dividido. No podemos orar como conviene porque no hablamos en nombre de Cristo. Nosotros corremos el riesgo de estar muertos, así como nuestro ídolo es muerto, amados. Pero si nosotros autogobernamos nuestra vida, ejercemos el dominio propio, cuidamos de nuestra rutina, aprendemos de la palabra de Dios, vamos siendo transformados a semejanza del Cordero de Dios. Y sus características empiezan a manifestarse en nuestra vida y ahora somos semejantes a cada día más al Cordero, al Señor, y ese es el verdadero llamado de nuestras almas. Versículo 9, acompañe. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, amados. La palabra que mejor puede definir la fe es confiar. Cuando la tormenta ha golpeado tu puerta y el pan del sufrimiento es lo que te alimentas a cada día, ¿dónde está tu confianza? ¿Quién te va a socorrer en el día de la tribulación, en el día que la tempestad llegue a tu puerta? Los ídolos que has creado, que has puesto tu confianza. Dios ha venido en el día de hoy, amados, para decir a sus corazones que pueden confiar en Él. Y confíen en Él solamente, mismo cuando ustedes no vean la salida. Confíen en el Cordero de Dios que ha sacado a ustedes de la esclavitud del pecado, que ha puesto sus pies en la roca eterna que es Cristo Jesús. No hay ningún detalle de su vida que Él no ha mirado. Usted tiene alguna herencia material para recibir en esta vida y ha puesto tu confianza en eso. Amados, en los Salmos 127, del 3 al 5. La palabra de Dios nos enseña que herencia del Señor son los hijos y viene de Él. Yo quería hacer un paralelo y que ustedes presten atención en estos dos reinos. Un reino, nosotros tenemos un solo Dios para adorar y a Él se ha dado toda la gloria. En este otro reino tenemos una infinidad de ídolos interminables que podemos producir con nuestros corazones y hacer con nuestras manos. Este otro reino, este reino que podés hacer millares de ídolos, es un reino temporario donde todo lo que acumulás y todo lo que haces quedará acá. Y este otro reino, amados,
Es un reino donde construís tesoros eternos, donde viviremos para todo el siempre en la presencia del Señor. Este reino acá, podés acumular riqueza. Y la herencia que vos desás a tus hijos, la polilla, los ladrones roban la polilla y el orín corrompe. En este otro reino, amado, la herencia son almas que Dios te ha confiado para que los críe. Ellos vivirán eternamente con ustedes en el cielo. El Señor poderosamente ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado. Nosotros podemos confiar en Él. Amén. Amado, yo me acuerdo muy bien de cuando yo vivía en este mundo desgobernado, con los pensamientos acelerados, como un hombre que no tenía pastor. Y Dios ha intervenido en mi vida. Me ha sacado del reino de las tinieblas, de la perdición, de la ceguera espiritual. Me ha transportado para el reino del Hijo de su amor. Ancló mis pies en la roca. ¿Cómo yo podré no confiar en este Dios? ¿Cómo yo nuevamente voy a estar volviendo a los rudimentos de este mundo y confiando en las cosas terrenales? Ustedes pueden confiar en Dios, amados. Ustedes pueden descansar en el Cordero que ha sacado su vida de la esclavitud. Versículo 11, amados. Acompanhem comigo, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. No solo la casa de Israel, los profetas, cada uno de ustedes, pero cada uno que teman a Jehová en este mundo. Confíe en Él. Él te bendecirá. La salvación es para todos, amados. Todo aquel que cree. Amén. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él nos protege. En Él podemos depositar nuestra confianza porque, al contrario de los siglos, Él es vivo. Y está atento, amados, a nuestras vidas. Ese es el gran privilegio que ustedes tienen el día de hoy. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes conocen al Cordero de Dios. Ustedes tienen libertad en Cristo. Ustedes pueden vivir tranquilos, confiados, ejerciendo esta libertad, con autoridad, con gobierno en esta tierra. Quería que ustedes abran la preciosa palabra de Dios, amados, por favor. En el Salmo 121, 7 y 8. Salmo 121, 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él no solamente guarda mi cuerpo, amados, pero mi alma, no solamente hoy, pero para siempre. Nosotros estamos seguros eternamente en Cristo Jesús. Apropríense de eso, vivan con autoridad en esta vida. Y seguimos, versículo 14. Acompanhen conmigo, por favor. El 13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Perdón, amados, perdón. Versículo 12. Así dice la preciosa palabra de Dios: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Vean la conexión que hay de este versículo con el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Nosotros no podemos desechar las disciplinas que Dios trae a nuestros corazones, amados, porque Él disciplina a quien ama. Tenemos que preocuparnos cuando nosotros no somos disciplinados y nuestros pecados son tratados de forma ligera por Él. Eso quiere decir que no somos hijos genuinos, pero hijos bastardos. ¿Dónde está tu Dios? Dios nunca se ha olvidado de mí. Dios me sacó del poder de las tinieblas
con mano poderosa y brazo extendido de los egipcios, me llevará con seguridad a la tierra prometida. Y en este proceso tratará mi corazón, tratará mis pecados. Amén. Versículo 14, amados. Siguiendo ya para el final. Bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Amados, cuando Dios bendice a nosotros, nosotros aumentamos. La primera vez que la palabra bendición apareció en las Escrituras, hizo referencia a los hijos. No temamos, amados, cuando los hijos vienen a nuestra vida, cuando Dios nos manda su herencia para que lo cuidemos y lo creemos para su gloria, no temamos, porque ciertamente Dios está bendiciendo a cada uno de ustedes. Y la segunda cosa que el versículo 14 nos enseña es sobre la fidelidad pactual. El pacto que Dios hace con nosotros es eterno. No es solamente para nosotros, amados, pero sí para nuestra generación, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y quería hablar a ustedes que tienen familia, que ya tienen hijos. Nosotros, es natural que nosotros nos preocupemos con la educación, obviamente, de nuestros hijos. ¿Dónde ponemos? ¿En cuál escuela? Pero yo quería decir a ustedes en el día de hoy que la fidelidad de Dios para tus generaciones no está en ninguna escuela. Antes está en la forma como ustedes adoran a Dios. ¿Cómo usted, padre y madre, adora a Dios en tu casa? ¿Cómo los hijos ven el Dios que vos sirves reflejado en tus actitudes? Eso seguramente es lo que transformará sus corazones. La adoración en mi casa, la forma como adoro a Dios en mi corazón, eso refleja en las generaciones. Eso es el pacto que Dios hizo con mi vida. Yo lo adoro y yo paso eso en las generaciones de una forma natural. Porque el pacto que Dios hizo conmigo no se queda y no se muere en mi vida. Él cuida a nuestros hijos. Busquemos las mejores escuelas. Protejamos a nuestros hermanos de este mundo cruel. Nuestros hijos de este mundo cruel. Pero cuiden de sus almas, padres y madres. Adoren a Dios en sus hogares. Amen a Dios con sus vidas. Y seguramente eso será reflejado en la vida de sus hijos. Versículo 15, ya terminando, amados. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los ídolos son hechos por manos, son criados por nosotros. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. No hay otro camino, mi hermano. No hay otro Dios a quien adoremos. Cuidemos nuestro corazón, depositemos nuestra confianza completamente en Él. Y el versículo 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Calvino, comentando ese texto, amados, dice que muchas personas malinterpretan ese texto diciendo que a nosotros nos fue dado la tierra y nosotros podemos hacer lo que queremos de ella. Pero como nosotros estudiamos hoy en la escuela bíblica dominical, nosotros debemos ejercer un autogobierno sobre nuestra vida. Y eso envuelve responsabilidad personal, disciplina, para que no solamente fortalezcamos nuestra fe día tras día, ejerciendo actividades espirituales regulares, pero eso se aplica a todo de nuestra vida. Nosotros no podemos agarrar la creación y decir nosotros hacemos lo que queremos de lo que nos fue dado. Pero Dios gobierna en los cielos y acá en esta tierra nosotros vivimos submetidos a su palabra, submetidos a su voz, gobernando todas las cosas y haciendo la voluntad de Él en esta vida. Amén. Vivir reflejando el carácter de Dios según su palabra, y así somos transformados a imagen de Él. ¿Tú quieres ser transformado a imagen de quién? Ser una persona llena de avaricia,
Ser una persona que refleja eso en todos los lugares que vas, porque eso es semejante a lo que adoras. Y eso no será escondido en tu corazón, eso de alguna manera será reflejado. ¿O querés obedecer al llamado que Dios ha hecho en tu vida? Y ser semejante al Cordero de Dios, manso y humilde de corazón como es Cristo Jesús, amando y donándose a la humanidad, para predicar el Evangelio, para ser profesionales para la gloria de Dios, reflejando constantemente su carácter en esta tierra. Versículo 17, ya caminando al final, amados. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Es posible que ese texto haga referencia a los muertos físicos, ¿no? Los muertos no pueden adorar, pero trae la impresión fuerte a qué se refiere: a los que adoran a los ídolos y a los que adoran a Dios. Si vos adorás a ídolos muertos que no tienen vida, que no te pueden escuchar ni bendecirte, usted será muerto espiritualmente. Pero si tú adoras al único Dios verdadero, tenés vida en sí mismo y adorarás no solamente hoy, pero para todo el siempre. Aquel que adora, amados, hay gente que vivimos en un siglo muy corrupto, donde las personas quieren adorar a Dios en un solo lugar, en la eternidad. Agarran la creación y hacen de lo que quieren con todo lo que nos fue dado, la libertad que Cristo y Dios nos dio. Pero cuando preguntamos a ellos, ¿dónde vivirán eternamente? No, yo voy al cielo. No vas al cielo. Porque aquel que adora a Dios eternamente es el que adora en el día de hoy. Aquel que no tiene placer en el día de hoy de alabar y adorar al Santo Dios, a servirlo, no lo hará eternamente. Vos estarás a donde tu ídolo siempre estuvo. Vos estarás donde tu ídolo siempre estuvo. Amados, aquel que adora a los ídolos no lo hará eternamente a Dios. Nuestra alma estará para siempre segura en Él si depositamos la confianza en Él. Y vale la pena vivir para Dios en esta tierra. No busquen confianza, no busquen descanso en ningún otro. Ustedes están seguros en Jehová. Él creó a ustedes, Él ha dado talentos para que ustedes usen para satisfacción personal. Pero la satisfacción personal que ustedes encontrarán es en Él. Vivan para Dios con confianza. No dividam sus placeres y su voluntad con nadie más. Amén. Invito en lo último que abran la preciosa palabra de Dios en 2 Samuel 22. De los versículos 2 al 4. Segunda Samuel 22, del 2 a 4 dice: Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para finalizar, amados, quería decir esta última cosa. Cuando ustedes vean que no hay salida, que no hay a dónde ir, confíen en Dios ciegamente y vayan. Amén. Vamos a hacer una oración. Santo Dios, alabado sea tu santo nombre, Señor, porque nos has sacado del cautiverio del pecado, Señor. Porque nos has sacado del poder de las tinieblas, nos has dado vida en Cristo Jesús y somos libres para vivir confiadamente, Dios, en tu presencia. Oh Dios, perdona nuestros pecados y las veces que dejamos que ídolos sean creados en nuestros corazones y permitimos que nuestras manos produzcan, Padre, cosas y la ponemos en el centro de nuestro corazón y ellas
Direcciona nuestra voluntad. Oh Dios, en el día de hoy queremos confesarte nuestros pecados, para que tú, Dios, vuelvas a sentarse en el centro de nuestro corazón. Que tú, Señor, sea el gran motivador de nuestra voluntad. Que tú, Santo Dios, único Dios vivo y verdadero, sea el gobernante de nuestras almas, de nuestra vida. El único responsable de direccionar nuestros pasos. Nosotros entregamos nuestra vida en el día de hoy en tus manos. Y confiamos, Padre, completamente en ti. Tú eres nuestro Dios y no hay otro. No hay a dónde ir, Dios. No hay a dónde ir, Señor. El lugar seguro es en tus manos. El lugar seguro de estar en el centro de tu voluntad. Oh Espíritu Santo de Dios, oro por cada vida en este lugar, Señor. Por cada hermano que no pudo estar escuchando tu voz, cuida sus almas. Cuida a cada hermano que está acá presente. Alabado sea tu santo nombre en el día de hoy. Amén.